Finalizamos la jornada de hoy, lunes 22 de noviembre del 2021, con la conferencia Vía Aérea Fallida, a cargo del doctor John Jairo Rodríguez. Él es médico egresado de la Universidad del Cauca, anestesiólogo de la Universidad de Caldas, especialista en docencia universitaria de la Universidad de Nariño, máster en metodología de la simulación de la Universidad de Manresa, Barcelona, España, fellowship en simulación clínica de la Universidad Central de Cataluña, España, docente de la Universidad Cooperativa de Colombia, anestesiólogo en docencia de la IPS Universitaria. Muy buenos días. Primero, agradecer por la invitación a esta actividad académica y luego me han pedido que hablemos un poquito de complicaciones en el manejo de la vía aérea, pero de toda esa serie de situaciones que se pueden presentar derivadas del manejo de la vía aérea, hemos elegido este aspecto fundamental, es la vía aérea fallida. Entonces, como sabemos, dentro de las complicaciones de la vía aérea existen múltiples situaciones que pueden ser consecuencia del manejo que se realiza en el contexto de urgencias o en el contexto de emergencias, llámese en cualquier área hospitalaria. Dentro de ellos vemos cómo más del 25% corresponde a hipoxia, pasando por intubación esofágica, aspiración pulmonar, hipotensión e incluso paro cardiorrespiratorio. Y vemos cómo la vía aérea fallida se encuentra cerca de un 2%, incluyendo todas las consecuencias que vienen secundarias a la vía aérea fallida como tal, dentro de las cuales se encuentran, por supuesto, el paro cardíaco, así como también el daño cerebral como una de las principales consecuencias derivadas de la misma. En esta tabla podemos ver un poquito acerca de la incidencia de la vía aérea difícil o de la vía aérea fallida y una comparativa en los diferentes servicios hospitalarios, y vemos cómo cuando hablamos de intubación traqueal fallida, vemos cómo el departamento de emergencias y los servicios de cuidado crítico son los servicios que presentan un mayor porcentaje de este tipo de situaciones. Asimismo vemos como otro tipo de situaciones, como por ejemplo una ventilación con máscara facial fallida o difícil, o un uso de un supraglótico difícil o fallido, representan porcentajes, unas cifras bastante altas, que van hasta el 34 y el 18% respectivamente, dependiendo de el área hospitalaria en donde se presenta esta situación, y siendo nuevamente el departamento de emergencias o las unidades de urgencias las más comunes. Lo primero que deberíamos hacer entonces es definir qué es o a qué se le llama una vía aérea fallida. Y para ello entonces nos debemos remitir a todos los consensos y a los artículos, a la literatura publicada hasta el momento, en la cual definen cada una de este tipo de situaciones. Aquí podemos ver cómo el consenso canadiense de vía aérea ha publicado recientemente unas guías en las cuales define algunas situaciones que no estaban tan claras en las publicaciones anteriores, y esto nos ayuda un poquito a ubicarnos dentro de la realidad que estamos viviendo en el momento cuando manejamos este tipo de situaciones, y por supuesto a poder establecer pautas para el manejo de la misma. Tenemos entonces cómo la vía aérea difícil se define como una situación clínica en la que un operador experimentado anticipa o tiene dificultad con una laringoscopia o con una intubación orotraqueal, con una mascarilla facial o con un dispositivo supraglótico, o incluso con maniobras de acceso quirúrgico o de acceso rápido hacia la laringe, es decir, con unas maniobras de cricotiroidotomía de emergencia. Vemos como el uso de dispositivo supraglótico difícil se define cuando se requiere más de un intento para la inserción de un dispositivo supraglótico o cuando la ventilación es inadecuada. Asimismo, aparece la diferenciación entre el uso de un dispositivo supraglótico difícil, así como el uso de un dispositivo supraglótico fallido. Entonces, en este último caso, se define como la ventilación y oxigenación inadecuados en más de 3 intentos en ausencia o atenuación severa de la capnografía. Hablamos entonces de ventilación difícil con máscara laringea cuando la ventilación es inadecuada o inestable a pesar de maniobras de optimización. Atenuación del CO2 o de la capnografía, expansión torácico disminuida con ventilación con presión positiva.
Y hablamos de una ventilación fallida con máscara facial cuando hay imposibilidad de ventilar a pesar de maniobras de optimización. Se acompaña de ausencia o atenuación severa de capnografía y ausencia de la expansión torácica con ventilación con presión positiva, y esto se acompaña de una saturación inadecuada del paciente. Asimismo hablamos de laringoscopia o videolaringoscopia, que es una característica de la nueva radiografía en la cual ya se unifica tanto las maniobras realizadas con laringoscopia directa como las maniobras realizadas con videolaringoscopia. Y en este caso entonces hablamos de laringoscopia directa cuando nos encontramos con un paciente con una clasificación de Cormack-Lihein grado 2B, que se refiere básicamente a la vista de los cartílagos en la parte posterior, o un Cormack-Lihein grado 3A, que se refiere básicamente a la vista de la epiglotis. Sin embargo, tienes la característica de que cuando se levanta la pared de la faringe se puede visualizar parte de esa glotis posterior. Aquí hay que hacer una aclaración, y es que la laringoscopia difícil no necesariamente se refiere o significa que se trata de una intubación difícil. Por otro lado, tenemos una laringoscopia o videolaringoscopia fallida cuando el Cormack-Lihein se clasifica como grado 3B, es decir, que se puede observar la epiglotis, pero no puede ser levantada, es decir, no se puede visualizar al intentar levantarla, o un Cormack-Lihein 4, en el cual no se visualiza ningún tipo de estructura. Asimismo, tenemos la definición de intubación traqueal difícil cuando se requiere más de un intento para intubación orotraqueal con laringoscopia, siempre y cuando esa laringoscopia se haya optimizado, se haya requerido más de un operador experimentado y cuando haya habido algún cambio en la técnica o dispositivo, que es una parte muy importante que hacen énfasis estas nuevas guías de manejo de la vía aérea. Y por otro lado tenemos la definición de intubación fallida cuando existe fallo en la colocación del tubo orotraqueal después de 3 intentos. Finalmente, vemos como una vía aérea fallida se define como una situación de no ventilación y no oxigenación. Es decir, es una situación en la cual no puedo ventilar al paciente y tampoco lo puedo oxigenar. Cuando estos intentos de intubación orotraqueal, de uso de un dispositivo supraglótico o de máscara facial han fallado y han resultado finalmente en hipoxemia. Bien, aquí hay un cambio importante, puesto que las guías anteriores hablaban de una situación de no intubación, no oxigenación. Este cambio se ha hecho debido a que se ha tenido en cuenta una situación fisiológica, una condición fisiológica y, por otro lado, el objetivo fisiológico final, que en este caso se trata del intercambio gaseoso, de la ventilación y de la oxigenación. Es decir, yo puedo mantener esa oxigenación o esa ventilación, ya sea con una máscara facial, ya sea con un dispositivo supraglótico o con un tubo orotraqueal. Que si bien es cierto, el tubo orotraqueal es el gold estándar en el manejo de un paciente crítico, sobre todo en los servicios de urgencias, no es la única manera para poder mantener la ventilación y la oxigenación. Y eso ha llevado a que se haya cambiado la definición y el término de no intubación, no oxigenación por el término no ventilación, no oxigenación, teniendo un enfoque un poco más fisiológico de la meta final de este tipo de situaciones. Pues bien, si ya sabemos ante qué situación estoy, la pregunta ahora es ¿qué hago al respecto? Y para ello entonces, estas guías dan una serie de situaciones y asimismo una serie de recomendaciones con las cuales podríamos manejar este tipo de situaciones. Si nos encontramos entonces ante una ventilación con máscara facial difícil, la primera recomendación es que podamos asegurar que haya una adecuada profundidad anestésica, y esto va de la mano de tener un conocimiento preciso de la farmacología, de la farmacocinética, para poder garantizar esa profundidad. Hablamos de anestésica en el ámbito quirúrgico, pero podríamos hablar de sedación profunda en el ámbito de urgencias. Por otro lado, debemos usar la vía aérea orofaringea si la boca no puede ser accedida, es decir, existen algunos recursos y algunos dispositivos como las cánulas orofaringeas que nos ayudan a permeabilizar la vía aérea y que es indispensable y fundamental haber agotado el recurso antes de poder definir que estamos ante una situación de una ventilación difícil con máscara facial. Usar ventilación con máscara a 2 manos, con levantamiento de la mandíbula extremo,
La ventilación con presión positiva puede ser realizada por un asistente o en el contexto de contar con un ventilador podríamos colocarlo en ventilación mecánica, siempre y cuando garanticemos una presión en la vía aérea por lo menos de 15 centímetros de agua. Debemos asegurar un bloqueo neuromuscular adecuado y debemos considerar el tamaño o tipo de máscara alternos para mejorar el sello de la vía aérea. De la misma manera, usar la eminencia tenar en lugar del primero y del segundo dedo, que es la maniobra que acostumbramos, que es la maniobra de la C y la E. En este caso se recomienda usar la eminencia al tenar de la palma de la mano para poder mantener el sello en la ventilación a 2 manos, levantando la mandíbula, que es más o menos esta imagen que podemos visualizar acá. Y de hecho, pues se le ha llamado como la maniobra de la P o de la V y la E. Realizar hiperextensión de la cabeza o incluso algunos artículos hablan de que una leve rotación a 45 grados sobre el eje de la columna cervical podría mejorar levemente la ventilación de estos pacientes, excepto por supuesto que si hay alguna contraindicación para realizar este tipo de maniobras. Si existe algún tipo de presión cricoidea o maniobra de Selig, lo que se recomienda es dejar de realizarlo o simplemente no realizarlo, puesto que ello puede influir en la dificultad para poder ventilar a los pacientes por la presión que se genera además sobre la tráquea. Considerar la posición de la cabecera elevada si la condición hemodinámica lo permite, considerar descompresión gástrica si se sospecha distensión gástrica, descartar obstrucción o compresión en la vía superior o tráquea, es decir, descartar si existe un cuerpo extraño o alguna tumoración que pueda obstruir la vía aérea de manera inadvertida. Y siempre progresar a un modelo de ventilación alterno. Es decir, si no he podido ventilar a mi paciente con máscara facial, pues inmediatamente estar pensando en avanzar ya sea a un dispositivo suprarglótico o directamente a intubación orotraqueal. Cuando estamos ante una situación de una inserción difícil de un dispositivo suprarglótico, llámese máscara laringea, por ejemplo, la recomendación es primero asegurar la profundidad anestésica adecuada, al igual que en el caso anterior. Nos puede servir en este caso, al igual que la intubación difícil, nos puede servir muchísimo la alineación de los 3 ejes o la famosa posición de olfateo, que consiste exactamente en que el meato del oído externo debe estar alineado con la horquilla external. Y este eje debe ser paralelo al eje del cuerpo, por lo tanto, la nariz debe estar por encima de este eje. Y para ello entonces es muy importante recordar esta teoría de los 3 ejes que hablan básicamente del eje oral, el eje faríngeo y el eje laríngeo y de la posición ideal para poder lograr la alineación de esos 3 ejes, que consiste básicamente en la extensión de la cabeza y una flexión que va de 30 a 35 grados del cuello en la parte inferior, que es la famosa almohada de 5 a 10 centímetros máximo, que hace posible que se realice esa leve flexión del cuello, estando siempre en hiperextensión. Es la posición ideal para poder alinear estos 3 ejes y para poder tener una visualización, ya sea en la laringoscopia directa o incluso en la misma biolaringoscopia, o en este caso, para la inserción de la vía supraglótica. Esta imagen son unas imágenes tomadas a través de resonancia magnética, en donde se modifica la posición de la cabeza con los 7 centímetros, a 7 a 10 centímetros en la parte posterior de la cabeza, y vemos aquí claramente cómo las curvas que forma la vía aérea desde la boca hasta la tráquea se modifican y se aplanan levemente. Y esto es lo que hace posible que tengamos una mejor visualización de la glotis si estamos ante una laringoscopia, o en este caso a una mejor disposición para poder permeabilizar la vía aérea y poder insertar el dispositivo supraglótico. Considerar siempre rotar el dispositivo supraglótico, podemos entrar directamente a 90 grados y luego girarlo cuando ya estemos dentro de la cavidad, durante el avance pues a través de la cavidad. Asimismo, usar tamaños o tipos diferentes de dispositivos, incluyendo al menos uno con un material diferente del taponador, es decir, no solamente los que vienen con taponadores que se rellenan con aire, sino también utilizar otro tipo de dispositivos, por ejemplo, materiales viscoelásticos, entre otros. En el contexto de una intubación fallida, liberar cualquier tipo de presión cricoidea, considerar el bloqueo neuromuscular adecuado,
considerar la inserción de un dispositivo supraglótico dirigido por videolaringoscopia o incluso avanzar el dispositivo idealmente o necesariamente más bien uno de segunda generación, porque necesitamos que tenga el tubo de succión, ya que a través del tubo de succión se puede introducir un buggy y a través del buggy poder dirigir la máscara laringea hacia la hipofaringe. Es decir, el buggy en este caso no iría hacia la tráquea, sino que iría hacia el esófago y a través del buggy se posiciona la máscara laringea. Y evidentemente estar pensando de entrada en progresar a un método alterno. Si tengo la primera dificultad que tenga para poder colocar el dispositivo supraglótico a la vez que voy haciendo toda esta serie de recomendaciones, estoy pensando ya en cómo, en cuál es el siguiente paso que voy a dar. Si voy a pasar a una máscara, a una ventilación con máscara facial o si voy a pasar de entrada a una intubación orotraqueal. Por otro lado, si estamos ante una situación de una exposición, de una dificultad con la exposición glótica o intubación orotraqueal, de entrada deberíamos asegurar el bloqueo neuromuscular adecuado, exactamente igual en todas las situaciones de dificultad de manejo de vía aérea. Se recomienda también la manipulación laringea externa, es decir, nos referimos básicamente a la maniobra de Burr. La maniobra de Burr, recordemos que es una sigla que significa hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha en inglés, y que lo que hace literalmente es manipular a través del cartílago tiroides y directamente facilitar, exponer mejor la visualización de la glotis para el operador. Diferente a la presión cricoidea o maniobra esférica, completamente diferente. Por otro lado, asegurar la posición adecuada de la valva. Si estamos ante una exposición difícil, estaríamos hablando de una laringoscopia, básicamente, ya sea videolaringoscopia o con laringoscopia convencional, y tener muy en cuenta el tipo de dispositivo que estamos utilizando. En este caso, en la gráfica se muestra una ampliación de la posición del extremo distal de la valva con respecto a la epiglotis y la posición del dispositivo. Como pueden ver, el extremo distal de la valva se encuentra exactamente en la vallécula entre la lengua o la raíz de la lengua y la epiglotis, a diferencia de las valvas rectas o Miller, que como pueden ver debe pinzar la epiglotis para poder visualizar la glotis. Considerar levantar directamente la epiglotis o utilizar pues otro dispositivo, en este caso si estoy utilizando una valva MAC, poder considerar una valva recta, o lo contrario, si estoy utilizando una recta, pensar en la posibilidad de cambiar la maniobra o la técnica con una valva curva. Mejorar la elevación de la cabeza y la posición de olfateo. Si estoy haciendo alguna presión cricoidea, dejar de hacerlo. Si usamos un videolaringoscopio con una valva tipo MAC y seguimos con la dificultad en la exposición de la glotis, entonces deberíamos considerar cambiar la curvatura de la valva y tener una visualización diferente del procedimiento. Es decir, si tengo una valva normal, tengo una visión directa. Si tengo dificultad con esta valva MAC, poder cambiar ya sea a una visión indirecta, en la cual cambia la angulación de la valva, o directamente hacia una valva hiperangulada, que son las ideales en estos casos precisamente de dificultad para la intubación. Si estamos ante la dificultad para el paso del tubo orotraqueal, la recomendación sería el uso de un introductor, inicialmente un buggy, en los casos de Cormack 3B y 3A, principalmente el uso de al menos un estilete de intubación. En contexto de una vista subóptima de la glotis, considerar siempre el paso de entrada a una valva hiperangulada si estoy utilizando un videolaringoscopio, y si estoy usando el videolaringoscopio de valva angulada, pensar en que siempre la curvatura del estilete de intubación o de la guía de intubación debe ser la misma curva que tiene la valva hiperangulada, para que esto me facilite el poder introducir el tubo hacia la glotis, precisamente por la diferencia de la posición de la glotis con respecto a una anatomía normal. Y si el tubo orotraqueal no avanza, podríamos intentar rotarlo entre 45 y 90 grados con el fin de que hacia la derecha, en el sentido de las manecillas del reloj, con el fin de que
Estas irregularidades anatómicas de la vía aérea superior, que en este caso estarían dadas por la laringe y por el cartílago cricoides, pueda ser superada por el tubo orotraqueal de acuerdo al bisel que cuenta en la parte distal del mismo. ¿Y cuál es el papel del biolaringoscopio en esta temática puntualmente? Todos los estudios muestran que el uso del biolaringoscopio facilita la intubación orotraqueal, incluso después de una intubación orotraqueal fallida. Por tanto, las recomendaciones de las guías actuales va dada hacia que este uso debería ser de rutina como manejo primario. Asimismo, los estudios muestran una reducción de las complicaciones y por otro lado, la recomendación actual es que si de entrada yo tengo unos predictores de intubación orotraqueal difícil, el uso del biolaringoscopio de valva hiperangulada debería tenerse siempre en cuenta al primer intento. Es decir, primero, siempre biolaringoscopio antes que la laringoscopia convencional en estos casos, y al comparar el tipo de valvas, siempre la valva hiperangulada ante las valvas normales o tipo MAC. Por otro lado, los riesgos de tener en cuenta que los múltiples intentos de intubación orotraqueal tienen múltiples riesgos, dentro de ellos todas las complicaciones que hemos mencionado acá, la hipoxia, la intubación esofágica, el trauma en la vía aérea, incluso paro cardíaco o cardiorrespiratorio, y tener en cuenta que incluso ya está definido en las guías actuales esta tendencia a los múltiples intentos de intubación orotraqueal como perseveración. Y esta perseveración entonces se define como la aplicación de más de 2 veces de una misma técnica o herramienta para el manejo de la vía aérea. Eso de ahí que la indicación o la recomendación sea que si voy a repetir la intubación, que si voy a hacer un segundo intento, debo siempre haber cambiado o la técnica o el dispositivo, pero nunca hacerlo de la misma manera ni con el mismo objeto. Por otro lado, ten en cuenta que no deberíamos tener más de 3 intentos y que esos intentos siempre deben ser optimizados antes de considerar una alternativa al manejo de la vía aérea. Por otro lado, la oxigenación apneica puede ser una opción y esto pues ha recogido mucha evidencia del manejo de las cánulas nasales después de toda esta pandemia de COVID y todas las complicaciones que podemos ver en estos casos, y esas cánulas se pueden utilizar a un flujo que va de 5 a 15 litros por minuto dependiendo de la situación y del paciente, generalmente flujo de aire modificado, y ese flujo puede ir de 50 a 70 litros por minuto. Considerar siempre solamente un tercer intento únicamente si hay un cambio sustantivo de la técnica del dispositivo, del operador, o si optimizamos la técnica que habíamos realizado inicialmente, y única y exclusivamente si el paciente sigue oxigenando adecuadamente. Si el paciente aún no ha sido intubado después del tercer intento, con una buena oxigenación podrá ser en ese momento definido como una intubación fallida. En ese momento tendremos que pedir ayuda si es que no la hemos pedido antes, que sería lo ideal, y podemos considerar otras opciones. ¿Qué otras opciones en este caso? Un abordaje quirúrgico, que en este caso hablaríamos puntualmente de una cricotiroidectomía de emergencia a través del acceso frontal de la laringe. Para ello entonces lo primero que hacemos es marcar al paciente y posteriormente pasamos a, una vez declarada la situación, poder realizar el procedimiento de inmediato. Bien, aquí podemos ver esta gráfica que se publicó en el 2018, hace parte del modelo del Vortex, que seguramente lo habrán visto o leído alguna vez, y que no es más que una serie de herramientas cognitivas que nos pueden ayudar con esa toma de decisiones en este tipo de situaciones para poder buscar una solución inmediata al problema que el paciente pueda tener en el manejo de la vía aérea como tal. Acá el algoritmo que muestra las guías canadienses, que son las últimas que se han publicado, y habla básicamente de todo esto que hemos resumido en este espacio, en el cual cada vez que estamos ante una situación de dificultad, ante una maniobra o dispositivo, debemos siempre pensar en el siguiente paso, siempre y cuando el paciente siga oxigenando adecuadamente, y en caso de que el paciente no oxigene de manera adecuada, pasar directamente a una maniobra de emergencia, que en este caso hablaríamos puntualmente de una cricotiroidectomía.
Bien. Este cuadro también hace parte de la estrategia del modelo Vortex y aquí resume todo lo que hemos mencionado en este espacio, en este corto espacio de tiempo, incluyendo las diferentes maniobras, las recomendaciones que se hacen en cada una de las dificultades, en cada uno de los dispositivos o del paso a paso en este algoritmo de manejo de una vía aérea difícil o vía aérea fallida. Y finalmente, para hacer una comparación, tenemos los algoritmos que se publicaron desde el 2015 en la última actualización de la Sociedad Viaria Difícil en el Reino Unido, que básicamente hablan exactamente de lo mismo. Es decir, siempre tener varios planes para poder pasar de uno a otro dependiendo de la situación del paciente, siempre tener un plan B, un plan C, un plan D, y hacer conciencia de la situación para podernos ubicar en el momento en que estamos, en la situación en la que estamos y para poder saber hacia dónde dirigirnos. Finalmente, todas ellas, como lo habíamos visto, terminan en una situación en la cual he agotado todos los recursos de los dispositivos de vía aérea disponibles, llámese máscara laringia, llámese dispositivo supralótico, llámese tubo orotraqueal, y todas ellas, cuando he agotado ese recurso, la opción que me queda siempre va a ser el abordaje de emergencia con una cricotireotomía, ya sea a través de un dispositivo ya creado que lo pueda manejar y que lo tenga disponible, o a través de una cricotireotomía con bisturí y con buggy, que es la recomendación que hacen las guías en la actualidad. Para ello solamente necesito una hoja de bisturí, un buggy y un tubo orotraqueal tamaño 6, y por supuesto conocer la técnica y haber entrenado en ella para poder realizar este procedimiento en el mismo momento en el que hago el diagnóstico de una situación de no ventilación, no oxigenación, antes incluso de que el paciente se haya desaturado. Aquí el paso a paso de la maniobra, básicamente ubicar las estructuras de la laringe, un corte que se hace con el bisturí que va de manera longitudinal en la membrana cricotireoidea, una vez ubicada por supuesto, inmediatamente se termina, se gira el bisturí 90 grados para precisamente hacer el espacio a través del cual va a pasar el buggy. Luego pasamos el buggy a través de esa abertura que nos va a llevar directamente hacia la tráquea y a través del buggy poder pasar el tubo número 6, que es el que se ajusta a las dimensiones de esta membrana cricotireoidea. Y finalmente, hablar un poquito acerca de los factores humanos y el manejo de la vía aérea, en el cual vemos cómo un gran porcentaje, que puede estar muy cercano al 100% incluso, de los eventos adversos en el manejo de la vía aérea se deben a factores humanos. Allí entra en juego todas estas habilidades no técnicas que seguramente conocemos y que las hemos manejado, como es la comunicación, el trabajo en equipo, la conciencia situacional y la toma de decisiones. Así, de la misma manera y en ese mismo sentido, el hecho de no compartir modelos mentales, es decir, que yo sé en dónde estoy y que sigue, ¿cierto? Pero seguro que si yo lo verbalizo, el equipo que está al lado vamos a trabajar en conjunto para poder dar el siguiente paso y para poder hacer justamente ese trabajo en equipo. Los recursos, por supuesto, con los que cuente, hacer un checklist siempre antes de antes de enfrentarnos a una de estas tipo de situaciones, y al final poder hacer un debriefing, que ojalá podamos hacer un briefing antes y un debriefing al final. Un briefing antes, estaríamos hablando por supuesto en el momento que llegamos a nuestro turno muy seguramente, y un debriefing posterior para poder hablar acerca de lo que pasó, qué se hizo y cómo lo haríamos en una siguiente vez si llegáramos a estar en una situación igual. Por otro lado, el establecimiento de protocolos que existan primero y que luego que se cumplan. El entrenamiento, por supuesto, es básico, porque puede que tenga clarísimo el protocolo en la cabeza, pero si nunca he utilizado un biolaringoscopio, si nunca he hecho una cricotireotomía de emergencia, o bueno, al menos en un maniquí, pues va a ser muy difícil que lo pueda hacer en ese tipo de situaciones. Y por otro lado, la normalización de la desviación de un comportamiento adecuado, es decir, que yo sé qué es lo que debo hacer, pero en ese momento, en esa situación, cambié por completo lo que debía hacer y luego lo termino normalizando, de alguna manera justificando algún tipo de situación, o simplemente porque lo hice una vez, pues puede que lo vuelva a hacer
sin haber hecho una conciencia real de la situación en sí misma. Y finalmente, y ya para terminar, algunas conclusiones. Recordemos que los múltiples intentos de intubación orotracal o incluso del uso de dispositivos supraglóticos se asocian a eventos adversos. Recordar que el primer intento siempre debe ser el mejor. Recordar que si el primer intento no es exitoso, se pueden realizar nuevos intentos, sí, siempre y cuando se hagan cambios en esa técnica inicial, se optimicen los recursos o se cambien el tipo de maniobras y por supuesto con la condición de que se mantenga la oxigenación del paciente. Una vez declarada la situación de no ventilación, no oxigenación, con hipoxemia inminente debe procederse de inmediato a un acceso de la laringe emergente, es decir, a una cricotiroidotomía emergente. Establecer los diferentes planes de manejo, por supuesto, preparar los elementos e instruir al equipo, recordar que la relajación neuromuscular mejora las condiciones de la vía aérea, recordemos que los relajantes son nuestros amigos cuando tengamos una vía aérea difícil, y poder garantizar que el paciente tenga un estado de relajación neuromuscular adecuado antes de poder definir si estamos ante una dificultad con un dispositivo o con una maniobra específica. Dentro de los factores que contribuyen a reducir las complicaciones, siempre vamos a encontrar, por supuesto, los recursos, la preparación y la planeación, la comunicación, el trabajo en equipo, conciencia situacional y, por supuesto, el entrenamiento. Y finalmente, recordemos que el análisis de las complicaciones mayores de la vía aérea reportados en la literatura siempre se han identificado en áreas donde las prácticas son subóptimas. Es decir, que si yo tengo los recursos adecuados, si tengo protocolos, si me he preparado, si he planeado, si estoy entrenado, la probabilidad de que saque adelante ese tipo de situaciones es mucho más alta a que si no tengo alguna de esas tipos de situaciones. Realmente muchísimas gracias, espero que les haya servido y quedo a la orden. Feliz noche a todos y los esperamos mañana martes 23 de noviembre a las 3 de la tarde para continuar con nuestra programación académica.